Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada ¿Es el Acuerdo Final de Paz un documento jurídico? Reflexión desde los derechos humanos. Conferencia que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La conferencia del día de hoy tiene como propósito profundizar sobre la dinámica de los derechos humanos desde una mirada innovadora que la academia nos puede aportar. Por ello, nuestro formador invitado abordará la viabilidad de los planteamientos propuestos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Este análisis resulta de especial relevancia para examinar el impacto jurídico y social que tienen los instrumentos legales sobre los cuales se sustenta nuestro ordenamiento jurídico, más concretamente con la lectura que nos ofrece el Acuerdo Final de Paz desde la protección y garantía de los derechos humanos, al tratarse de un documento que no solo ha sido caracterizado como de naturaleza política, sino que adicionalmente recientes desarrollos académicos estiman que cuenta con un carácter jurídico, lo que inevitablemente impacta en la consolidación de nuestro Estado social de derecho. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Luis Manuel Lazo Lozano, abogado de la Universidad del Cauca, magíster en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad del Rosario, asiduo formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, docente universitario, ha sido asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Actualmente, el doctor Lazo se desempeña como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Doctor Luis Manuel Lazo Lozano, es un gusto, un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que acompañan el día de hoy en esta videoconferencia. El día de hoy quiero compartir algunas reflexiones en torno a una pregunta, digamos, que se ha formulado desde muchos sectores, y es la de considerar si, cuando hablamos del Acuerdo Final de Paz en Colombia, estamos frente a un documento político o estamos frente a un documento que de alguna manera tenga naturaleza jurídica. Pues bien, con ese propósito voy a permitirme compartir una presentación. Como señalaba la doctora Marilucero, se trata de intentar, más que responder una pregunta, dar algunas ideas acerca de cómo se ha procurado resolver esta pregunta. La pregunta con la que queremos abordar nuestro tema del día de hoy es el Acuerdo Final de Paz, un documento jurídico, y queremos hacerlo como una reflexión desde el derecho internacional humanitario y desde el derecho de los derechos humanos. ¿Cuál es el planteamiento central del problema? El planteamiento central del problema tiene que ver con la circunstancia de que los acuerdos de paz siempre han sido considerados como acuerdos de naturaleza política, y que los compromisos que se asumen por las partes son compromisos apoyados en la buena fe. Se basan en consecuencia en la buena voluntad y en la confianza depositada en la parte contraria. Sin embargo, estos compromisos, que vuelvo y repito, casi siempre hemos considerado que tienen una naturaleza política, implican en la gran mayoría de los casos la adopción de medidas jurídicas. Es decir, hay compromisos que especialmente asumen los estados de reformar la Constitución, de expedir o de modificar leyes con el propósito de hacer viable el cumplimiento de los acuerdos de paz. En este
comienza a encontrar una conexión entre un documento que tiene naturaleza política, porque, vuelvo y repito, muchas de sus implicaciones son repercusiones en el orden jurídico del Estado respectivo. En ese sentido, explorar si los acuerdos de paz tienen un carácter jurídico tiene el fin práctico de que esa condición de darles el carácter de documento jurídico ofrece una mejor garantía de cumplimiento por las partes. Las ideas en torno a cómo se puede desarrollar un documento de naturaleza jurídica a partir de un acto típicamente político han dado lugar a que hoy nos preguntemos si nos encontramos frente a una nueva rama del derecho. Se trata, digamos, de reflexiones de investigadores nacionales y extranjeros que han dicho hoy en día podemos estar en un proceso de construcción de una nueva rama del derecho que algunos denominan el ius post bellum, y ese ius post bellum tiene dos antecedentes bastante conocidos en el derecho internacional público, que son primero el ius ad bellum, todos lo conocemos como el derecho a hacer la guerra. El derecho a hacer la guerra, desde luego, es un derecho fuertemente limitado, digamos que hay una prohibición general de hacer la guerra, y solamente la guerra se permite en las hipótesis muy precisas contempladas en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Generalmente se trata de situaciones que atentan contra la paz y la seguridad internacionales y son las únicas hipótesis contempladas en el derecho internacional que legitiman la posibilidad de hacer la guerra. Esto es lo que se conoce como el ius ad bellum. También hay otra rama del derecho internacional que pues tiene una tradición milenaria y es el ius in bello, es decir, el derecho en la guerra, mejor conocido como derecho internacional humanitario, que como sabemos todos busca regularizar la guerra y principalmente reducir aquellos aspectos más drásticos que se presentan durante las confrontaciones armadas. Entonces, esas investigaciones que han dicho tenemos que comenzar a ver los acuerdos de paz no solamente como documentos políticos, sino también como documentos jurídicos, se plantean que se está en un proceso de construcción de un ius post bellum, es decir, un derecho para asegurar la paz, un derecho que tiene como propósito específicamente consolidar la paz. Y esos estudios se han desarrollado no solamente en el caso del Acuerdo de Paz de Colombia, sino en más de 300 acuerdos de paz que se han suscrito a lo largo y ancho del planeta durante los últimos 20 años. Vamos a comenzar a ocuparnos un poco de los argumentos de por qué un acuerdo de paz no es un documento jurídico. Hay quienes sostienen esta hipótesis y básicamente dan dos razones para considerar que un acuerdo de paz no es un documento jurídico. En primer lugar, que los acuerdos de paz no se encuentran dentro de las fuentes del derecho internacional en los términos del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este artículo 38 enlista a los tratados, al derecho consuetudinario o a la costumbre internacional y a los principios del derecho como las fuentes del derecho internacional, pero allí no se encuentran los acuerdos de paz y entonces, bajo esta perspectiva, desde este prisma, se considera que un acuerdo de paz no tiene la naturaleza de un documento jurídico, sino que sería solamente un documento de carácter político. Sin embargo, jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia ha considerado que ese listado que está en el artículo 38 del Estatuto no es un listado de orden taxativo, sino meramente enunciativo, y que existen otras fuentes del derecho internacional que no se encuentran enlistadas en este artículo 38. Uno de los ejemplos más ilustrativos son los actos unilaterales de los estados, es decir, el comportamiento unilateral de los estados ya es de suyo un generador de obligaciones internacionales. Entonces, esa es la forma, digamos, como se contesta a este primer fuerte cuestionamiento acerca de por qué un acuerdo de paz no puede considerarse como un documento de naturaleza jurídica. Y hay un segundo cuestionamiento fuerte que tiene que ver con los sujetos del derecho internacional público. Entonces se afirma que los sujetos clásicos del derecho internacional público son los estados y los organismos internacionales. Pues bien, resulta que muchos de estos acuerdos de paz no son suscritos solamente entre los estados, sino
entre los estados y grupos armados irregulares. Y aquí viene un poco la piedra de toque y el cuestionamiento acerca de esos grupos armados irregulares son sujetos a la luz del derecho internacional público. La respuesta en principio es que no son sujetos del derecho internacional público porque no son ni estados ni son organismos internacionales, que son, digamos, los reconocidos en el marco de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados como sujetos del derecho internacional público. ¿Qué ocurre en relación con el acuerdo final de paz en Colombia? Digamos que lo anterior es un poco las consideraciones generales acerca de si un acuerdo de paz es un documento político o es un documento jurídico, pero la pregunta cuando concretamos estos análisis en relación con el acuerdo final de paz de Colombia es cuáles son las tesis que se han planteado por aquellos que tienen la opinión contraria, es decir, por aquellos que consideran que un acuerdo de paz y que concretamente el acuerdo final de paz de Colombia sí es un documento de naturaleza jurídica. Ha habido entonces tres perspectivas para sustentar este planteamiento. La primera de ellas, que el acuerdo final de paz de Colombia constituye un acuerdo especial suscrito en los términos del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949. El segundo es el de considerar que se trata de un acto unilateral del Estado y como acto unilateral del Estado es un generador de obligaciones internacionales, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Y en tercer lugar se encuentra la tesis de la pasigerancia. Pues bien, voy a explicar rápidamente el segundo y el tercer argumentos porque vamos a centrar la exposición en el primero de los argumentos, es decir, el acuerdo final de paz de Colombia como un acuerdo especial. Quienes consideran que el acuerdo final de paz de Colombia es un acto unilateral del Estado, destacan que cuando se produjo este acuerdo final de paz fue presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que este órgano fundamental dentro de la Organización de las Naciones Unidas produjo una resolución de reconocimiento al proceso de paz que se adelantó en Colombia y que además el mismo Consejo de Seguridad dispuso la creación de una misión política permanente para la verificación del acuerdo de paz en Colombia. Es decir, que hubo una manifestación del Estado colombiano a nivel internacional que fue reconocida por la comunidad internacional. Se agrega la circunstancia de que no solamente la comunidad internacional en su conjunto, sino que hubo 4 estados que estuvieron muy cerca del proceso de negociación y que finalmente suscriben y respaldan este acuerdo final. Se trata de los países garantes, que son el Reino de Noruega y Cuba, y de los países acompañantes, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile. Ese es, digamos, el segundo planteamiento. Entonces se dice, fue un acto unilateral del Estado y como tal, ese acuerdo le está generando obligaciones internacionales. La tercera tesis es la tesis de la pasigerancia, y este neologismo pasigerancia se opone al concepto ya más conocido de beligerancia. Recuerden ustedes cómo durante mucho tiempo ha sido una pretensión de los grupos armados irregulares obtener un estatus de beligerancia para tener cierto reconocimiento como sujetos del derecho internacional. Pues bien, la tesis de la pasigerancia considera dos cosas. Primero, que si bien los grupos armados irregulares no son sujetos del derecho internacional público, es innegable que siempre han sido sujetos del derecho internacional humanitario, es decir, de esta rama especializada del derecho internacional, y han sido sujetos de obligaciones frente al derecho internacional humanitario, más no titulares de derechos en relación con el derecho internacional humanitario, digamos con esa primera precisión importante. Y el segundo planteamiento de la tesis de la pasigerancia, el segundo planteamiento fuerte, es el de considerar que bajo determinadas circunstancias se justifica reconocer una cierta personería internacional a los grupos armados irregulares siempre y cuando sea para la pasigerancia y no para la beligerancia. Es decir, siempre sea para negociar, suscribir y cumplir acuerdos de paz y no para continuar siendo beligerantes en un conflicto armado interno. De manera que esas son las tesis 2 y 3 que se han desarrollado: acto unilateral del Estado, tesis de la pasigerancia.
Yo me voy a ocupar del primero y ahora voy a explicar un poco las razones por las cuales me voy a ocupar de la primera tesis, y es la de considerar el Acuerdo Final de Paz de Colombia como un acuerdo especial bajo los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. Entonces, la pregunta que aquí nos vamos a formular es la siguiente: ¿es un acuerdo especial bajo el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 el Acuerdo Final de Paz de Colombia? Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el texto del artículo 3 común a los convenios de Ginebra que podría servir de abrigo o de respaldo a esta tesis que se ha venido planteando. Como ustedes saben, los 4 convenios de Ginebra de 1949 se ocupan de regular los conflictos armados de carácter internacional. Sin embargo, los contratantes en estos 4 convenios de Ginebra decidieron establecer un artículo 3 común que se repite en cada uno de estos 4 convenios, dedicado exclusivamente a la regulación de los conflictos armados no internacionales. Ahora bien, como este artículo comprendía solamente algunas pocas de las instituciones que estaban contenidas o que están contenidas en los 4 convenios de Ginebra, se estableció un inciso penúltimo para que, si las partes querían incluir a través de acuerdos especiales la totalidad de obligaciones contenidas en los 4 convenios de Ginebra, pudieran hacerlo. Y pudieran hacerlo bajo la figura de los acuerdos especiales. Entonces, el penúltimo inciso del artículo 3 común de los convenios de Ginebra dice lo siguiente: además, las partes en conflicto, y cuando habla aquí de partes en conflicto, no solamente comprende a los estados, sino también a los grupos armados irregulares, en este caso la guerrilla de las FARC, cuando estaba en ese proceso de negociación con el Estado colombiano. Además, las partes en conflicto, dice, harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, y aquí viene un poco la pepa del debate, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. De manera que, vuelvo y repito, como ese artículo 3 común es un mini convenio que no tiene toda la complejidad y toda la vastedad de las obligaciones contenidas en los 4 convenios, se decidió que si las partes en conflicto lo querían, mediante acuerdos especiales, podían poner en vigor la totalidad o parte de las otras disposiciones de los convenios de Ginebra. ¿Qué ocurre en el caso del Acuerdo de Paz de Colombia? Que hay una serie de argumentos a favor de considerar que ese acuerdo de paz sí es un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común de los convenios de Ginebra. ¿Cuáles son esos argumentos que en principio se consideran argumentos de forma y de competencia y de los sujetos que concurren a la celebración de ese acuerdo de paz, que darían a entender que nos encontramos en presencia de un acuerdo especial del artículo 3? El primero, que fue la voluntad de las partes considerar que el acuerdo final era un acuerdo especial bajo el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Cuando ustedes leen el acuerdo final, suscrito el 12 de noviembre de 2016 en La Habana, Cuba, queda muy claro, y fue la manifestación que hicieron las partes de ese acuerdo de paz, en el sentido de que lo suscribían en el entendido de que ese era un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común de los convenios de Ginebra, es decir, que sería un acuerdo del derecho internacional humanitario. La segunda razón para considerarlo es que fue suscrito por otros sujetos del derecho internacional que aceptaron la circunstancia de que estaban en presencia de un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común. Esos otros sujetos del derecho internacional pues fueron los países garantes, Cuba y Noruega, y los países acompañantes, Chile y Venezuela. Y el tercer elemento, vuelvo y repito, todos estos son elementos de forma, ya estudiaremos un poco los elementos de contenido, y el tercer elemento es que fue depositado el texto de ese acuerdo final de paz en el Consejo Federal Suizo. El Consejo Federal Suizo es el órgano ejecutivo de la Federación Suiza, que es el órgano donde se depositan los instrumentos del derecho internacional humanitario. De manera que aquí hay un conjunto de elementos
que militan en la dirección de considerar que nos encontramos frente a un acuerdo especial del derecho internacional humanitario. Sin embargo, hay otros argumentos que limitan esa posibilidad de considerar que estamos en presencia de un acuerdo especial. La razón es que el acuerdo especial del derecho internacional humanitario se caracteriza porque pone en vigor la totalidad o parte de los convenios. Y resulta que un examen de los puntos del acuerdo final nos permite advertir que hay algunos puntos que tienen una relación directa con las normas de los convenios de Ginebra y que hay otros puntos que al parecer no tienen una relación directa con los convenios de Ginebra. ¿Qué puntos tendrían una relación directa entre los convenios de Ginebra y el acuerdo final de paz? Digamos que dos grupos de puntos. Primero, el relacionado con la finalización de hostilidades. Un examen del acuerdo final de paz de Colombia permite advertir que el punto 3 se ocupa del tema del cese el fuego y la dejación de armas y el punto 6 de la aplicación y verificación del acuerdo final de paz. Son los puntos 3 y 6 y sin duda alguna, o digamos que hay muchos elementos para afirmar que aquí hay una naturaleza de estos aspectos, de estos puntos 3 y 6 que están en el acuerdo final, pues que corresponde a la misma naturaleza del derecho internacional humanitario y que uno puede encontrar normas en los 4 convenios de Ginebra orientadas efectivamente a la disminución, a la atenuación de las hostilidades, todo lo cual pues tiene una relación directa con los temas de cese de fuego, dejación de armas y por supuesto de aplicación y de verificación. Y que hay un segundo y muy interesante grupo de compromisos que están en los convenios de Ginebra y que también están en el Acuerdo Final de Paz de Colombia, que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones por los estados parte de los convenios, concretamente en relación con el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Ese es el punto 5 del Acuerdo Final de Paz. Y voy a ahondar un poco en este, dado que el sistema integral de verdad, justicia y reparación es el que comprende 3 instituciones muy importantes del acuerdo final, que son la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Por qué se sostiene que hay un cumplimiento de obligaciones por los estados parte cuando se diseña dentro del acuerdo final de paz el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que es el punto 5 del acuerdo? Por la siguiente razón. Porque una de las obligaciones asumidas por las partes que suscriben los convenios de Ginebra de 1949 es la siguiente, comillas, hacerlas comparecer ¿a quién? A las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves ante los propios tribunales. Esta obligación está consagrada en los artículos 49 del convenio 1, 50 del convenio 2, 129 del convenio 3 y 146 del convenio 4 de Ginebra de 1949. De manera pues que uno podría decir que hay una relación directa en la medida en que este sistema integral de verdad, justicia y reparación es realmente un desarrollo de una norma del derecho internacional humanitario, la contenía en estos artículos de los convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra, que tiene como propósito perseguir los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado y que constituye desarrollo, ese sistema integral de verdad, justicia y reparación, o desagregación o proyección de esta norma que consiste en luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra en el marco de los conflictos armados. Sin embargo, pareciera que otros puntos, tales como los puntos de tierras, los puntos de participación política y de drogas, que son los puntos 1, 2 y 4 del acuerdo final, pues no pudiera, o al parecer, digamos, no se puede establecer una conexión directa entre las normas de los convenios de Ginebra, las normas del derecho humanitario y las del acuerdo final, porque un examen de estos 4 convenios de Ginebra pues permite afirmar que no hay ninguna referencia a tierras, ninguna referencia a participación política, ninguna referencia a drogas. Hago un alto aquí para considerar o para señalar, mejor, que algunos especialistas consideran que estas tres cuestiones, es decir,
las cuestiones de tierras, de participación política y de drogas sí son parte de un acuerdo especial. Y el argumento que se ha dado por algunos analistas es el de considerar que estas son las razones que subyacen al conflicto armado interno y que remediarlas prevendría la ocurrencia de nuevos conflictos armados. De manera que ese es el argumento que ha servido a algunos para considerar que estos puntos, vuelvo y repito, sí se encuentran bajo la figura del acuerdo especial del artículo 3 común y que en consecuencia con esto se están generando obligaciones de carácter internacional. Pero, digamos, se critica a quienes opinan de esta manera, que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho, un momento, los acuerdos especiales en sentido estricto tienen dos características. Uno, reproducen normas que ya están en el derecho internacional humanitario o le dan desarrollo a normas que ya están en el derecho internacional humanitario. Y esa sería la razón por la cual, pues, estimamos o se estima por algunos analistas que los temas relacionados con cese el fuego y dejación de armas, aplicación y verificación y sistema integral de verdad, justicia y reparación, pues son asuntos compatibles con la naturaleza del derecho internacional humanitario y que, por tanto, debe considerarse a esos puntos como efectivamente proyecciones de los convenios de Ginebra en el caso concreto del Acuerdo Final de Paz de Colombia. ¿Cuál es el balance que nos deja este análisis? El balance que nos deja este análisis es que habría unos puntos del acuerdo de paz que podrían estar cobijados como acuerdos especiales del derecho humanitario y otros puntos que no. Grosso modo, uno podría decir, el punto de tierras quizá no, el de participación política tampoco y el de drogas no. Pero los puntos de cese el fuego y dejación de armas, sistema integral de verdad, justicia y reparación, vuelvo y repito, que comprende JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y aplicación y verificación del acuerdo final, que es el punto 6, sí podrían considerarse como desarrollo de acuerdos especiales bajo el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la pregunta es, ¿esto es una sin salida? Es decir, considerar que los puntos de tierras, participación política y drogas definitivamente no tienen el carácter de documento jurídico y se quedan simplemente en su condición de compromiso político suscrito entre las partes. Esa es la pregunta que intentaremos resolver en la segunda parte de nuestra exposición. Y vamos a partir de considerar que en relación con el Acuerdo Final de Paz, habría dos enfoques del derecho internacional en su relación con este Acuerdo Final de Paz. Un enfoque estricto desde el derecho internacional humanitario, que fue el que acabamos de exponer, esto es, que implicaría que solamente 1, 2, 3 puntos muy precisos podrían ser considerados como acuerdo especial bajo el derecho internacional humanitario. Y segundo, un enfoque amplio que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, pues tenga una cobertura mayor para considerar qué otros aspectos, como el de tierras, como el de participación política, como el de drogas, eventualmente podrían ser generadores de obligaciones internacionales, pero no a la luz del derecho internacional humanitario, sino a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Veamos. El reconocimiento del carácter jurídico ante el derecho internacional depende de razones subjetivas o de razones objetivas. Las razones objetivas es cuando los contratantes dicen, este es un documento de derecho internacional. No es solo un documento político, es también un documento jurídico. Pero también puede haber razones objetivas, cuando terceros, entre ellos los sujetos del derecho internacional, llámese estados y organizaciones internacionales, dicen, es que estamos en presencia de un documento de naturaleza jurídica. Entonces vamos a explorar qué dicen cierto tipo de organizaciones internacionales en relación con el derecho internacional humanitario como prisma de aplicación de las obligaciones en materia de derechos humanos. Y dos, qué actitud ha asumido el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en relación con el Acuerdo Final de Paz de Colombia. Con esto vamos a desarrollar la segunda parte de la exposición. Muy bien, ¿qué ha dicho el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos?
En primer lugar, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre el particular? Sobre esta relación entre derecho internacional humanitario, que es la que hemos venido arrastrando a lo largo de la exposición, y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. En una relativamente reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Palacio de Justicia contra Colombia, del año 2014, párrafo 39, la Corte Interamericana dijo lo siguiente: la Corte puede observar las regulaciones del derecho internacional humanitario, en tanto normativa concreta en la materia, para dar aplicación más específica a la normativa convencional, y aquí se refiere de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la definición de los alcances de las obligaciones estatales. En pocas palabras, lo que la Corte está diciendo es que se pueden asumir los prismas de análisis propios del derecho internacional humanitario para analizar situaciones o contextos de conflicto armado, porque esos son los que regula el derecho internacional humanitario, de manera que a través de esos prismas se facilite la interpretación de las normas convencionales de derechos humanos, en concreto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa es la forma como la Corte Interamericana ha tratado de establecer la conexión entre el derecho internacional humanitario y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa forma, digamos, de aproximación puede servir de sustento, puede servir de fundamento al sistema integral de verdad, justicia y reparación, de manera que el sistema integral de verdad, justicia y reparación no solamente sería desarrollo de un acuerdo especial, cosa que ya lo explicamos, porque una obligación que está en los convenios de Ginebra es la de perseguir los crímenes de guerra, y lo que hace el sistema integral de verdad, justicia y reparación es perseguir justamente a los criminales de guerra, y que además, digamos, de corresponder a una obligación del derecho humanitario, también sería una obligación bajo los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos artículos 8 y 25 consagran los derechos de acceso a la justicia de las víctimas de violación de derechos humanos, y lo que hace el sistema integral de verdad, justicia y reparación es desarrollar estos artículos 8 y 25. Particularmente hay sentencias de la Corte Interamericana que se ocupan de casos de justicia transicional, y mencionamos aquí el caso Cerro del Mozote contra El Salvador del año 2012, particularmente el voto razonado del juez García Sayán, donde se delinea un sistema de justicia transicional bastante similar al que existe hoy en día en la Jurisdicción Especial de Paz. De manera que podría ser visto ese sistema integral de verdad, justicia y reparación como una forma de cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos en el marco de un acuerdo especial bajo el artículo 3 común, esto es, entendiendo el acuerdo final de paz como una modalidad de los acuerdos especiales establecidos en esta norma del Tratado Internacional. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un papel bastante activo en el seguimiento del Acuerdo de Paz de Colombia. Ha asumido como competencia suya el seguimiento del Acuerdo de Paz. Cabe señalar que lo hace además en el marco de la Organización de los Estados Americanos, el Consejo Permanente, que es, digamos, el Consejo de Embajadores que integran la Organización de Estados Americanos. Mediante resolución del 18 de noviembre de 2016, respaldó el proceso de paz de Colombia, y el día 18 de noviembre de 2016, es decir, este mismo día que se produjo esa resolución de respaldo del proceso de paz de Colombia, el presidente de la República de Colombia hizo entrega del acuerdo final al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta de la Comisión Interamericana en un comunicado del 1 de diciembre de 2016 fue la siguiente, comillas: la CIDH continuará monitoreando que la implementación del acuerdo se realice con el respeto y garantía a los estándares internacionales de derechos humanos. Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado del 31 de julio de 2020, señaló lo siguiente, comillas:
en el marco de la evaluación periódica que la Comisión Interamericana realiza sobre la situación de derechos humanos en Colombia, desde 2016 ha venido dando seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del acuerdo de paz, enfocándose en los avances y en los desafíos que persisten, en el entendido de que la implementación del acuerdo, se refiere al acuerdo de paz, va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en la materia, cierra comillas. Dicho en otras palabras, la Comisión Interamericana entiende que el cumplimiento del acuerdo de paz es el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado colombiano en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conclusiones sobre el particular. Tengo 3 ideas que quiero compartir. Primero, que un poco revisado estos elementos de análisis, podría considerarse que hay elementos para considerar que el acuerdo final de paz de Colombia contiene obligaciones internacionales. Primero, esas obligaciones internacionales se estarían gestando y tendrían fundamento bajo la figura del acuerdo especial previsto en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, particularmente lo que tiene que ver con los puntos de cese el fuego, dejación de armas, verificación y cumplimiento del acuerdo y sistema integral de verdad, justicia y reparación, porque vuelvo y repito, ese sistema no es otra cosa que un desarrollo de las obligaciones que están en los convenios de Ginebra, según la cual los estados tienen que luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra. Eso es esencialmente la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entre otras cosas porque hay disposiciones especiales de los convenios de Ginebra tendientes a la localización de las personas desaparecidas en el marco de un conflicto armado. Segundo, también habría elementos para considerar que bajo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Convención Americana, se están generando obligaciones o se entiende que hay obligaciones internacionales contenidas en ese acuerdo final. Y lo estamos haciendo, digamos, un poco tomando las palabras de la Comisión Interamericana cuando dice, y esto creo que es bastante explícito, la implementación del acuerdo va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Se me olvidaba señalar que este destacado no está en el texto, este destacado es mío, pero pues lo considero fundamental porque da a entender cuál es la visión que tiene la Comisión Interamericana sobre la naturaleza, ahí sí podríamos decir, jurídica de obligaciones internacionales que tiene el acuerdo de paz. Ahora bien, ¿qué ocurre con los puntos que no quedarían cobijados bajo la figura del acuerdo especial? Esto es, los puntos de tierras, los puntos de participación política y los puntos de drogas, que es, digamos, el 50% del acuerdo. Quedarían bajo la competencia de la Comisión Interamericana en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Digamos, esa es una pregunta que se abre y que puede ser, digamos, resuelta por distintas vías. Una de ellas, para referirme solo al punto de participación política, pues está el artículo 23 de la Convención Americana que regula el derecho a la participación política. No me voy a referir a los otros dos de tierras y drogas porque, digamos, pueden tener otras complejidades. Y tercera y última cuestión, digamos, en este sentido, un poco visto el análisis precedente, podría considerarse como un documento jurídico, ese acuerdo de paz, o como un documento político que contiene cláusulas jurídicas y que efectivamente algunas de esas cláusulas generan obligaciones de derecho internacional. Bueno, pues estas eran las ideas que quería compartir. Realmente son ideas vertidas, desarrolladas, formuladas por muchos grupos de investigación en Colombia y en el exterior, y por eso quiero dejar
este listado de bibliografía que me ha servido de sustento para compartir estas ideas con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, doctora Mari Lucero, y pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Lazo, por su muy interesante exposición acerca de este tema tan importante. Vamos al fragmento de las preguntas, doctor Luis Manuel. La primera, ¿cómo impacta el Acuerdo Final de Paz como documento jurídico dentro del ordenamiento legal colombiano? Dentro del ordenamiento legal colombiano, el Acuerdo Final de Paz pues ha dado lugar a reformas constitucionales, ha dado lugar a reformas legales que han tenido repercusiones en la organización del aparato de justicia en Colombia. Y ese, digamos, es uno de los planteamientos centrales acerca de por qué formularnos si el acuerdo final de paz tiene o no el carácter de un documento jurídico en el derecho internacional. Es decir, la gran pregunta que en el fondo y que subyace a esto es si el ordenamiento jurídico colombiano es completamente autónomo en el momento de determinar cuáles son los alcances de las repercusiones jurídicas del acuerdo de paz, o si este acuerdo de paz al propio tiempo le está generando una serie de obligaciones internacionales y de compromisos que debe honrar ante la comunidad de naciones. Doctor Lazo, ¿qué significa para la protección de los derechos humanos que el Acuerdo Final de Paz sea un documento jurídico o político? Significa que al tratarse de un documento político estaría sujeto solamente a la buena voluntad de las partes para cumplir los términos del acuerdo. Si nos encontramos frente a un documento de naturaleza jurídica, surgiría una suerte de exigibilidad en el cumplimiento de esa obligación internacional. Es decir, no va a ser solamente la buena voluntad de las partes la que va a movilizarlas para el cumplimiento de lo pactado, sino que instancias de naturaleza jurídica que se estimen competentes, especialmente diría uno en el plano internacional, porque si estamos hablando de obligaciones de naturaleza internacional, serían las que estarían haciendo el seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Doctor Luis Manuel, ¿cuáles son los retos jurídicos más importantes que afronta la Administración de Justicia en relación con el Acuerdo Final de Paz y los derechos humanos? Uno de los retos más importantes es el de dar una respuesta pronta, satisfactoria e integral a los reclamos de las víctimas. El acuerdo final de paz es una demostración de la importancia que tiene la administración de justicia en una sociedad como la colombiana, de manera que fue necesario, digamos, diseñar un mecanismo especial que pudiera dar respuesta y que pudiera dar salida a los reclamos de las víctimas en el contexto, digamos, de una negociación bastante compleja, que es la que desemboca finalmente en esta clase de acuerdos. Pero por supuesto que tiene desafíos que van más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas y son los interrogantes que se planteaban acerca de la exigibilidad jurídica de esos otros tres valiosos e importantes y trascendentales componentes que están en el acuerdo de paz, como los temas de tierras, como los temas de participación política y de drogas. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Manuel Lazo Lozano por su generosidad al sacar de su tiempo para darnos esta excelente, clara y ponderada explicación acerca de las reflexiones que podemos realizar de los documentos contentivos del Acuerdo de Paz, que desde su carácter político y jurídico generan impacto al derecho y a la comunidad desde una de las perspectivas más críticas que rodean los hechos del posconflicto, como son desde luego los derechos humanos.
Agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se interesaron en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy tan bien expuesto por nuestro invitado, nos despedimos con una frase del abogado líder y activista político, filántropo, expresidente sudafricano Nelson Mandela. La paz no es simplemente la ausencia del conflicto. La paz es la creación de un entorno en el que todos podamos prosperar. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.